Luz María Gutiérrez siempre creyó que la familia se construye con gestos sencillos: café listo para quien madruga, llamadas en fechas olvidadas, regalos sin alaraca. Después de enviudar en Guadalajara, llenó la casa con risas de los nietos y silencio de gratitud. Su hijo, Ricardo, insistía en que estaba todo bajo control, pero quien sostenía las riendas era ella. Pagó deudas, adelantó mensualidades de la casa de la pareja y costeó viajes escolares. No pedía recibos, pedía presencia. Creía que el amor madura cuando encuentra seguridad. Por eso preparó su propio cumpleaños con esmero: mesa pequeña, pastel favorito de los nietos, recuerditos baratos y cariño en cada detalle. Quería celebrar la vida sin cargas, solo juntos. La nuera empezó con comentarios mentirosos y maliciosos. Su mamá anda repitiéndose, ¿verdad?, dijo Adriana con un tono suave que rasguña sin hacer ruido. Otro día, le soltó a una tía: Luz María volvió a confundir fechas. Creo que anda cansada. La frase viajó de audio en audio, perdió el punto final y ganó puntos suspensivos malintencionados. En poco tiempo, se convirtió en la versión oficial: la suegra estaría desconectada, mezclando hechos, necesitando ayuda. Adriana difundía esto como quien alerta por cuidado, pero la semilla arrojaba sombra. Parientes comenzaron a tratarla con una especie de piedad arrogante, la peor de todas, aquella que rebaja sin levantar la mano. Estás en el canal Historias Impactantes, creado especialmente para traer historias con lecciones de vida. Somos un canal nuevo, recomienda nuestros videos, deja tu like y suscríbete para seguir nuestras próximas historias. Luz María notó el cambio en los saludos. Gente que antes la llamaba comadre ahora le hablaba casi como enfermera. Preguntas lentas, miradas evaluadoras, paciencia fingida. Mensajes de voz que antes duraban un minuto ahora llegaban secos, llenos de dobles sentidos. Ella trató de entender en qué se había equivocado. Revisó cuadernos, listas, horarios de medicinas, citas, cuentas pagadas. Todo estaba en orden. No se reconocía en la historia que contaban de ella. Era como ver su propio nombre escrito con letras cambiadas, familiar y, al mismo tiempo, extraño. Adriana alimentaba el rumor con pequeñas pruebas. Recontaba episodios quitándoles los bordes y dejando solo el núcleo conveniente. Si Luz María preguntaba 2 veces la hora de una reunión, se volvía pérdida de memoria. Si confundía el nombre de un vecino, era señal del avance del problema. Si criticaba un gasto de la pareja, se convertía en delirio de control. Cada gesto común, reenvasado como síntoma. Y, como toda chisme exitoso, la historia ofrecía algo útil a quien la adoptara: justificaba la distancia, el descuido, la ingratitud. Era más fácil creer en la supuesta fragilidad de la anciana que enfrentar las deudas del hijo, la irresponsabilidad de la pareja y el peso de años de ayuda. Poco a poco, el aislamiento tomó forma práctica. Las invitaciones disminuyeron. Las decisiones familiares empezaron a tomarse en grupos de mensajes sin incluir su número. El nieto mayor, antes íntimo, comenzó a seguir el protocolo que los adultos habían montado: visitas cronometradas, cumplidos vacíos, despedidas apresuradas. Luz María sintió como el vacío se instalaba entre la sala y la cocina, un pasillo de ecos. En vez de encogerse, optó por observar. Notó que el chisme crecía siempre después de conversaciones entre Adriana y 2 primas, aquellas que adoraban avisar por el bien de todos. Notó también que Ricardo evitaba mirarla a los ojos cuando el tema eran las finanzas. Decía que era una etapa, que pronto las cosas se acomodarían. Huir es un verbo que se conjuga en silencio. La preparación de la fiesta, que debía ser su momento de luz, se volvió termómetro de la crueldad. Con cada confirmación de asistencia llegaba un comentario torcido: vamos a ver cómo está hoy, ojalá se comporte. Luz María sintió como su propia historia era secuestrada por gente que nunca había pagado una de sus cuentas, nunca la había acompañado a una cita médica, nunca supo lo que es atravesar un duelo y, aún así, dar refugio a un hijo adulto. Contuvo las lágrimas varias veces, no por orgullo, sino por economía de energía. Decidió ahorrar sus lágrimas para lo que fuera esencial. Fue en ese periodo que entendió la diferencia entre error y mentira. El error pide corrección,
la mentira, desmonte. El chisme de Adriana no era un tropiezo. Tenía cálculo, método, cronograma afectivo. Al pintar a su suegra como una mujer confusa, le quitaba autoridad sobre su propia vida y abría paso para gobernar lo que importaba, decisiones y dinero. El discurso venía con barniz de preocupación para disfrazar el plan. Luz María empezó a coleccionar pequeñas certezas, recuerdos registrados, comprobantes guardados, conversaciones anotadas en un cuaderno discreto. No por venganza, sino por respeto a sí misma. La palabra de una mujer que ha atravesado tantas pérdidas no necesita gritar, necesita fundamento. Ricardo oscilaba entre el hijo que ella había criado y el hombre que Adriana moldeaba. Llevaba flores baratas y silencios caros. Cuando su madre le preguntaba si algo sobre ella lo preocupaba, él respondía con frases neutras, del tipo después hablamos. Ese después fue alargando las horas. Luz María entendió que el chisme no vivía solo de lo que Adriana decía, sino de lo que Ricardo permitía que ganara espacio. Su ausencia valía como sello de aprobación. El efecto social fue inmediato. En el vecindario, gente que nunca se había interesado empezó a ofrecer ayuda excesiva, del tipo que cataloga. En reuniones familiares, evitaban temas que pudieran requerir su opinión. Se cuidaban de que pareciera bien atendida, pero alejada del timón. La estrategia funcionaba porque daba comodidad moral a quienes participaban. Es fácil posar de cuidador cuando el primer paso es desautorizar a la persona a quien supuestamente cuidas. En lo íntimo, Luz María rescató una lección antigua: cuando el mundo intenta achicar tu voz, el primer deber es recordar tu propio timbre. Revisó fotos viejas, cartas de su esposo, billetes guardados durante décadas. No buscaba nostalgia, buscaba eje. Se dio cuenta de que la imagen de mujer confusa no resistía un enfrentamiento con la realidad. Manejaba sus propias cuentas, conocía fechas, sabía de medicinas, recordaba cumpleaños de todos. Quienes necesitaban muletas discursivas eran los demás. El chisme tenía utilidad externa, ninguna adherencia interna. A medida que se acercaba la fecha del cumpleaños, el guión de la maldad tuvo giros inesperados. Parientes sugirieron adaptar la celebración, algo íntimo, rápido. Sonaba como protección, pero era control. Los chismes eficaces construyen jaulas sin rejas. Luz María respiró hondo y mantuvo su plan: mesa sencilla, pastel favorito, música suave, la esperanza de ver a sus nietos corriendo por la casa. Quería demostrarse a sí misma que seguía entera. No imaginaba la magnitud de la prueba que le impondrían después. Pero, antes de cualquier enfrentamiento, ya tenía una certeza instalada: su historia debía regresar a sus propias manos, palabra por palabra, gesto por gesto, y nadie se la robaría sin luchar. La mañana siguiente parecía común, pero Luz María ya sentía el peso de la tensión en el aire. Los mensajes que antes llegaban con entusiasmo sobre la fiesta se habían convertido en silencio. Su hijo, Ricardo, respondió con retraso, diciendo que vería qué podía hacer. La nuera, Adriana, envió un emoji seco, ese tipo de respuesta que cierra la conversación sin decir nada. Luz María fingió tranquilidad, mantuvo la sonrisa y siguió con los preparativos. Compró flores, encargó el pastel, acomodó la mesa. En su interior, la esperanza insistía en resistir lo que ya parecía una advertencia. Al final de la tarde, el reloj marcaba la hora de la fiesta. Sonó el timbre, pero en vez de los nietos corriendo, era Adriana quien aparecía sola, con semblante altivo y una carpeta en las manos. Traía arrogancia disfrazada de preocupación. Saludó a su suegra con un beso frío y empezó a hablar con un tono calculado. Decía que estaba preocupada por el bienestar de Luz María, que los familiares andaban comentando, que tal vez sería mejor buscar ayuda profesional. Luz María se quedó inmóvil. Alrededor, dos vecinas que habían venido a ayudar escucharon cada palabra, atrapadas entre la sorpresa y la incomodidad. Adriana no dudó en continuar. Hablaba como si recitara algo ensayado, que Luz María andaba confusa, repetitiva, que necesitaba descansar y dejar que los más jóvenes se encargaran de las cosas. Ricardo llegó minutos después. Llevaba la mirada de quien prefiere callar antes que tomar partido.
Y su silencio, más que cualquier palabra, fue el golpe más profundo. Luz María intentó argumentar, pero la nuera la interrumpió. Suegra, no haga esto más difícil. Es por su propio bien. Las frases sonaban dulces, pero llevaban veneno. El pastel sobre la mesa, símbolo del amor y del tiempo compartido, parecía ridículamente pequeño frente a la frialdad de aquella conversación. El aire pesaba. El cumpleaños se deshacía en un bochorno tan denso que se sentía en las paredes. Cuando la suegra preguntó si vendrían los nietos, Adriana suspiró con fingida paciencia. Dijo que era mejor protegerlos, que la situación estaba delicada. Acto seguido, en un tono bajo, casi susurrado, lanzó la propuesta final. Si Luz María quería evitar más comentarios, bastaba con que ayudara con una suma. $20,000. Lo dijo como quien pide un favor, como si el dinero pudiera borrar las humillaciones y restaurar su imagen ante la familia. La frase sonó absurda, pero la naturalidad con que fue dicha hizo que Luz María entendiera que nada de aquello era improvisado. Por un instante, pensó en reaccionar, en echar a su nuera de la casa. Pero el recuerdo de los nietos vino como un freno. Temía perderlos por completo, temía que crecieran oyendo solo la versión distorsionada de quien siempre la había menospreciado. Entonces, con un nudo en la garganta, caminó hasta su cuarto, abrió el cajón donde guardaba sus ahorros y realizó la transferencia. El gesto fue callado, casi automático. Era más fácil ceder que pelear contra fantasmas. Cuando Adriana recibió el comprobante, su rostro cambió. La expresión de falsa ternura dio paso a una sonrisa satisfecha, breve, de quien termina un plan. Agradeció de forma protocolaria, recogió las flores de la mesa y se fue diciendo que arreglaría todo. Ricardo la acompañó, sin una palabra de apoyo, solo con una mirada vacía que evitaba la de su madre. La puerta se cerró despacio, y el sonido del pestillo resonó como una sentencia. A solas, Luz María se quedó frente al pastel intacto. Las velas temblaban, proyectando sombras por la sala. El silencio era tan espeso que cada recuerdo pesaba más. Por dentro, sentía que algo cambiaba, un punto de inflexión nacido del cansancio. La mujer que pasó la vida intentando agradar comprendió que su bondad se había convertido en moneda en manos equivocadas. Y en ese instante, sin decir nada, hizo una promesa íntima: jamás volvería a ser el blanco fácil de las ambiciones ajenas. Apagó las velas sin pedir nada. Lo que vendría después aún era incierto, pero una certeza empezaba a crecer: aquella fiesta humillante, que parecía el fin, sería el comienzo de algo que nadie esperaba. Durante días, la casa de Luz María quedó sumida en un silencio que dolía. Las flores de la fiesta se marchitaron sobre la mesa, como recordatorio de todo lo que fingió soportar. Ricardo y Adriana desaparecieron, y los mensajes que antes llegaban llenos de cariño se redujeron a un "estamos ocupados". Fue en ese vacío que empezó a notar señales que antes le parecían triviales. La correspondencia de la casa comenzó a llegar abierta. Movimientos bancarios aparecían con montos que no recordaba haber autorizado. Documentos importantes cambiaban de lugar, y Adriana, siempre con ese tono dulce y controlado, decía: fue solo para organizar las cosas, suegra. Poco tiempo después, la pareja se mudó a la casa de al lado. Dijeron que querían estar cerca para ayudar. Pero su presencia trajo incomodidad. Ricardo pasaba las mañanas frente a la computadora y las tardes en el celular, hablando en voz baja. Adriana, por su parte, aparecía todos los días en la casa de su suegra con distintas excusas: una taza de azúcar, un plato de comida, una charla rápida. Luz María empezó a sentir que cada palabra dicha era una recolección disfrazada de información. Las visitas tenían el mismo tono: cumplidos falsos, preguntas invasivas y miradas que parecían tasar el valor de cada objeto. Una noche, Luz María escuchó risas provenientes del patio. Espió por la ventana y vio a Adriana conversando con una mujer que no conocía. El nombre le sonó lejano, pero el tema era claro: hablaban de documentos, firmas y transferencias. La anciana retrocedió, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez entendió que el problema iba más allá del chisme, era un plan. Adriana quería algo más que reputación, quería poder,
y ese poder venía del control sobre todo lo que Luz María poseía. A la mañana siguiente, fingiendo distracción, la anciana preguntó casualmente sobre el ruido de la noche anterior. Adriana respondió sonriendo, sin titubear, que era una amiga del registro civil. La justificación sonó ligera, pero el nombre de la institución bastó para encender la alarma. Luz María comprendió que su nuera se sentía segura, creyendo que la consideraban demasiado frágil para entender lo que ocurría. Y fue justamente esa impresión la que decidió usar a su favor. A partir de ese día, Luz María empezó a representar un papel. Fingió olvidos, confundió horarios, se rió de sí misma como si realmente estuviera perdiendo lucidez. Adriana, creyendo en el disfraz, comenzó a relajarse y a actuar con más osadía. Entraba en sus habitaciones sin pedir permiso, hojeaba documentos, fotografiaba papeles. Luz María observaba todo con la serenidad de quien esperó toda la vida para aprender a protegerse. Compró una pequeña grabadora, la escondió dentro de un jarrón y la activaba cada vez que Adriana venía a visitarla. Cada conversación, cada frase, cada insinuación quedaba registrada. Fue entonces que buscó al abogado de confianza de una amiga, un hombre discreto llamado Dr. Herrera. Le contó lo que venía ocurriendo y le mostró las primeras pruebas, las transferencias sospechosas y las grabaciones. Él la escuchó con atención y le dijo con firmeza, esto es abuso financiero contra adulto mayor. Y no es la primera vez que esa mujer hace algo así. Sus palabras cayeron como un golpe y, al mismo tiempo, como un impulso. El abogado le prometió investigar discretamente, sin alertar a Ricardo ni a Adriana. En los días siguientes, Luz María recibió una noticia que confirmaba sus peores sospechas. El detective contratado descubrió que Adriana ya había sido investigada en Monterrey por fraude y falsificación de firmas. Se había mudado de ciudad justo después de librarse de un proceso por falta de pruebas. Y ahora, en Guadalajara, intentaba repetir el mismo guión, pero con la diferencia de que, esta vez, había alguien más astuta del otro lado. Luz María sintió como el miedo daba paso a un tipo distinto de coraje. Cada prueba que reunía fortalecía una versión de sí misma que parecía olvidada, la mujer que sostuvo a su familia, que superó la pérdida de su esposo, que no se doblegaba ante chantajes. Comenzó a actuar en silencio, movida por algo más poderoso que la ira, el deseo de justicia. Guardó copias de todo en un sobre, lo metió en una caja fuerte antigua y mantuvo el comportamiento dócil que Adriana esperaba. En las reuniones familiares, sonreía, servía café, fingía no entender las miradas torcidas. El disfraz era perfecto. Mientras su nuera tramaba declararla mentalmente incapaz, Luz María ya tejía su propia trampa, una que desmontaría cada mentira con hechos, grabaciones y testigos. Por fuera, parecía frágil. Por dentro, era pura estrategia. La mujer que un día lloró sola frente a un pastel apagado ahora veía todo el tablero. Y esta vez, sería ella quien decidiría cuándo voltear la mesa. Las semanas siguientes fueron un campo silencioso de guerra. Adriana creía que todo estaba bajo control, que su suegra estaba rendida, confundida, lista para firmar lo que le pusieran enfrente. Ricardo, dividido entre el miedo y la culpa, se dejaba llevar por las palabras de su esposa. Mientras tanto, Luz María se movía con precisión. Cada visita, cada gesto, cada frase dicha formaba parte de un plan mayor. El abogado ya había reunido pruebas suficientes, estados de cuenta, grabaciones e incluso el testimonio de un empleado del registro civil que confirmaba los intentos de falsificación. Cuando llegó el día, no avisó a nadie. Se vistió con calma, tomó una carpeta sencilla y fue al despacho del doctor Herrera. Allí los esperaban un detective privado y una oficial encargada de delitos financieros. Todo lo que había estado reuniendo durante semanas fue entregado formalmente. Las grabaciones mostraban a Adriana organizando la transferencia de bienes, los documentos revelaban el intento de declararla incapaz, y los mensajes de texto completaban el rompecabezas de la traición. Era hora de la verdad. Al final de la tarde, patrullas se estacionaron discretamente en la calle. Ricardo estaba en el patio cuando escuchó las sirenas. Adriana, que hablaba por teléfono, se quedó paralizada. La puerta se abrió y entraron dos agentes.
Uno de ellos leyó los cargos: fraude, falsificación y tentativa de apropiación indebida de bienes. Ella intentó mantener la compostura, diciendo que todo era un malentendido, pero las pruebas eran irrefutables. La mujer que durante meses fingió bondad, que había esparcido mentiras con dulzura ensayada, fue esposada frente a la mirada atónita de Ricardo. Luz María no celebró. Solo respiró hondo, como quien por fin suelta un peso antiguo. Cuando su hijo se acercó, sus ojos buscaban explicaciones. Ya no había máscaras. Ricardo confesó que sabía parte del plan, pero tenía miedo de enfrentar a su esposa. Lloró, pidió perdón, dijo que se había dejado engañar por promesas y culpa. Ella lo escuchó en silencio. El perdón llegaría, pero acompañado de límites claros. En los meses siguientes, la vida poco a poco recuperó su ritmo. Adriana fue sentenciada y trasladada a otro estado. Ricardo se mudó temporalmente a la casa de su madre, intentando reconstruir lo que había destruido. Luz María lo acogió, pero impuso condiciones: debía pagar renta, cubrir sus propios gastos y demostrar, con acciones, que estaba dispuesto a empezar de nuevo. No buscaba venganza, quería respeto. Y por primera vez en muchos años, sentía que su hogar volvía a tener paz. Los nietos, antes distantes, comenzaron a visitarla otra vez. Descubrieron la verdad por su cuenta, leyendo los titulares que contaban el caso: anciana de Guadalajara desenmascara estafa familiar y denuncia a su nuera por fraude. Vieron la fuerza de su abuela reflejada en las palabras de periodistas, vecinos y amigos. Y cada vez que cruzaban la puerta, era como si regresaran al lugar al que siempre pertenecieron. Una tarde, mientras preparaba el café, Luz María miró por la ventana y vio a Ricardo pintando la puerta. El sol tocaba suavemente sus manos, y por primera vez en mucho tiempo, había sinceridad en ese gesto sencillo. Ella se acercó y dejó escapar una sonrisa serena. Ningún dinero, ningún título, nada de lo que poseía tendría más valor que ese momento de reconciliación silenciosa. Por la noche, escribió en su diario una frase breve: el chisme me hirió, pero la verdad me liberó. Cerró el cuaderno con cuidado y apagó las luces. Lo que perdió en dinero lo recuperaba en dignidad. Lo que destruyeron con mentiras, ella lo reconstruyó con coraje. Luz María aprendió que el amor verdadero no es el que cede a cualquier precio, sino el que sobrevive incluso cuando todo parece derrumbarse. Y así, la mujer que un día fue rechazada por un chisme, terminó su historia en paz, demostrando que la verdad puede tardar, pero siempre llega. Y cuando llega, ilumina hasta los rincones más oscuros de un corazón herido. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.